Buenas noches, señoras y señores. Damos comienzo al acto solemne de ingreso en esta Real Academia del ilustrísimo señor don José Sarria Cuevas. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Clemente Manuel López, que es secretario de esta corporación y hará la lectura del acta en el que se recoge su nombramiento como académico. Tiene la palabra. Señora presidenta, sometido a examen por la Junta de Gobierno de esta Real Academia y pasado el correspondiente informe al Pleno de la misma, en la sesión ordinaria celebrada el pasado 22 de marzo de 2022, como punto tercero del orden del día, se realizó la propuesta para nombramiento como académico correspondiente de don José Sarria Cuevas, formulada por los académicos de número doña Concepción Ortega Casado, don Vicente Mazón Morales y don Fernando del Pino Jiménez. Presentado el currículum del señor Sarria Cuevas y expuestos por la señora Ortega Casado, que encabeza la propuesta, los méritos por los cuales lo considera acreedor de esta distinción, se procedió de conformidad con lo que establece el artículo 15 de los estatutos reguladores del funcionamiento de esta institución a la votación en la que se abstuvieron de participar los proponentes, resultando la misma a favor por unanimidad de los miembros presentes de esta corporación y, en consecuencia, se le declara electo como nuevo académico correspondiente en Málaga. De conformidad con lo dispuesto en el citado artículo de los estatutos que rigen esta corporación, se le notificó el nombramiento que aceptó formalmente por escrito, mostrando el agradecimiento a la Academia por el honor conferido. Y para proceder a la entrega de la medalla corporativa y del diploma acreditativo del nombramiento, así como para que el nuevo académico correspondiente pueda dar lectura a su trabajo de ingreso y con ello hacer efectiva su incorporación a esta real institución, ha sido convocada por la presidencia de esta academia, esta sesión extraordinaria pública y solemne que celebramos el día de hoy. ¿Se ratifica su ilustrísima en el deseo de pertenecer a esta academia? Me ratifico. ¿Promete por su conciencia y honor guardar sus estatutos, defenderla y hacer por ella todo lo que esté en su mano? Prometo. Siendo así, esta academia ratifica su nombramiento y puede usar sus atributos y utilizar su tribuna pública. Le hacemos entrega del diploma académico. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Manuel Gaete Jurado, que es académico correspondiente de esta corporación y también representa hoy a la Real Academia de Ciencias, Nobles Artes y Bellas Letras de Córdoba. Tiene la palabra. Muchas gracias, querida Conchita. Algunos dicen que las palabras tienden a desgastarse de tanto usarlas. Pero frente a esta cuestionable opinión, entiendo que no son las palabras, sino los hechos que las refrendan, las que pueden sufrir el acicate amargo de la erosión. Por ello, no dejaré de pronunciar la palabra amor, paz, hijo, admiración, afecto, hermano, porque detrás de ellas, junto a ellas, en ellas, se entiba toda una moción anímica y física de lo que siento como vida plena, otra palabra en trance de demolerse. Y así seguiré llamando hermano a quien ahonda sin daño en el pasadizo sensible del corazón y queda latiente para respirar cuando el aliento necesita del más leve hálito. Y por esto, José Sarria, con permiso de sus hermanos, es mi hermano. El hermano que no tuve, aunque lo cierto es que un hermano puede no ser un amigo, pero un amigo siempre será un hermano.
El único problema de presentar a un amigo es que quien te escucha puede pensar que por el hecho de serlo no vas a tratarlo en la justa medida de su mérito, sino atraído por la emoción de la amistad. El gran poeta cordobés Juan de Mena, en su libro Laberinto de Fortuna, procuraba no alabar en exceso a sus amigos, precaviendo que alguien pudiera pensar que exageraba en sus consideraciones. No voy a caer en la falacia de este absurdo, porque, como expresaba el psicólogo argentino Juan Armando Corbín, ni el más grande de los éxitos se puede comparar a la felicidad de tener un buen amigo. Y como yo lo tengo, no voy a mermar un solo mérito de todos los que adornan a José Sarria Cuevas, mi amigo, mi hermano. Antes de hablarles de él y de su trayectoria intelectual y literaria, por fuerza muy delineada y sucinta, ya que el protagonista es él y no quien lo introduce, deseo manifestar mi agradecimiento a la Real Academia Vélez de Guevara de Écija, a la que pertenezco desde el año 1997, por haberme otorgado el honor de presentar a mi amigo en su inicial disertación. No es la primera vez. Ya tuve esa grata oportunidad cuando pronunció su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, de la que también José es miembro correspondiente. Gracias a todos los presentes por su asistencia, a tantos amigos como me han rodeado siempre en esta Real Academia, donde, aunque no visito con la frecuencia que quisiera, tengo la sensación de estar en casa. Gracias muy especiales a la excelentísima presidenta de esta corporación, doña Concha Ortega, o Concepción Ortega, con la que compartimos el espacio mágico de la expresión artística y muy especialmente el misterio inefable del lenguaje poético. Formado inicialmente en el seno del conocimiento científico, José es licenciado en Ciencias Económicas y diplomado en Ciencias Empresariales, con estudios de Derecho Tributario y máster de Dirección de Empresas. Su vocación por las humanidades lo adentra en el mundo de la literatura, especialmente la poesía, a comienzos de los años 90. Poeta, ensayista, crítico literario y secretario de la Asociación Colegial de Escritores de España, sección autónoma de Andalucía, es en la actualidad director de la editorial Poética y asesor literario del Festival Internacional de Poesía de Granada. Ha publicado 25 libros de poesía, narrativa y ensayo. Su obra ha sido traducida al italiano, al francés, al árabe, al inglés, al sefardí, al romano y al ruso, y está su obra incluida, en más de 150 antologías de poesía y revistas especializadas, nacionales e internacionales, de España, México, Italia, Argentina, Israel, Rumanía, Portugal, Inglaterra, Bélgica, Líbano, Qatar, Arabia, Chile y Túnez. Conozco a José Sarria desde hace muchos años. Su capacidad de análisis, superación y exégesis es admirable. Rehúye la improvisación. Prefiere el silencio a la insolvencia. Avanza sin prisa y retrocede, si es preciso, por un sendero boscoso que ni siquiera los más avezados pueden pensar que ya conocen, porque nunca ha sido fácil domeñar el idioma para forzarlo a transmitir con la misma intensidad que sentimos la realidad que nos envuelve. Se trata de un proceso que solo algunos están preparados para iniciar y en contadas ocasiones se consigue. José Sarria se constituye en el ejemplo más notable que conozco de responsabilidad literaria y el crisol más acendrado de sinceridad poética. He seguido su andadura y lo he visto crecer en el rigor y la corrección. Su casa está abierta, y en eso tiene mucho que ver Larisa, su querida esposa, a la que queremos muchísimo. Pues su casa, tu casa, siempre está abierta de par en par a todos los hombres y mujeres del mundo, porque
En su horizonte no existen lejanías, ni nublos en su mirada, ni dogales que asfixien el eco de su canto. Escucho su palabra y sé que le ilumina el don más admirable, el don donde se uncen verdad, bien y belleza, el don que nos alienta como el aire vital que respiramos, el don que da la vida porque sacia la sed inmarcesible. Desde Prisioneros de Babel, en 1996, hasta el penúltimo, El libro de las aguas, en 2015, la obra poética de José Sarria ha mantenido una coherente armonía entre el contenido y la expresión. Una y otra se acuerdan en esa difícil complicidad de transmitir con transparencia, elegancia y naturalidad los mensajes nacidos de la introspección en la confrontación necesaria de lo privativo y lo externo, lo simbólico y lo denotativo. 3 son las temáticas capitales en la obra de José Sarria: el conflicto ardiente entre el amor y el desamor, que se asocia como eje y contrapunto con la presencia del ser amado y el abismo de la soledad; la irrupción de la naturaleza como agonista activo más que mero escenario de la emoción poética, y el invicto desmán que arroja al hombre contra el hombre y no permite la natural alianza de toda la humanidad, sea cual sea su origen, raza, creencia o ideología. El primero penetra en las raíces del cantar de los cantares, pleno de un erotismo decoroso, donde el ardor de los cuerpos cobra vital protagonismo, y en la celebración del lenguaje entronca directamente con la sensualidad de la poesía andalusí y su ascendente neoplatónico para indagar la esencia del amor, sus virtudes lustrales y la aciaga desazón de su pérdida. El segundo se proyecta sobre la concepción romántica que enlaza la voluntad del hombre con la vertiginosa acción de los fenómenos naturales, aunque matizada por el elemento conciliador de un paisaje, el de Sur, al-Ándalus y la infancia, que aspira a la armonía, el sosiego y el triunfo de la vida. El tercero adquiere sentido en la aspiración del poeta por la fraternidad universal. Miembro fundador del movimiento internacional Humanismo Solidario, su poesía se cimienta sobre un sentimiento unívoco de justicia social en el que se erradiquen todas las desigualdades. Remitimos a las antologías poéticas El árbol de la vida, Poemas para la humanidad, en El Cairo, 2014, y El color de la memoria, en Córdoba, en 2016. En la forma, Sarria adopta eclécticamente la enunciación lírica del verso libre y los poemas en prosa que le permiten reinterpretar el pensamiento sin corsés excesivamente preceptivos, pero sabiendo que esa elección presupone un poderoso esfuerzo de concisión y claridad. Atendiendo a las claves que entiban su producción poética, los ejes semánticos responden a vectores intemporales: el amor y la muerte, el paso del tiempo o el estigma de la soledad, e introducen paulatinamente elementos circulares como el poder del agua en su doble visión, generadora y deleteria, la palabra como vínculo de unidad y belleza, y ese deseo abierto en cada instante de estrechar con las manos el aliento de lo desconocido. No son muchos los escritores que hemos leído con el poder de emocionarnos, el vigor para conmovernos y el carisma suficiente que nos permita asumir su voz lustral y generosa. Porque no todos tienen conciencia exacta del valor de la palabra, y el compromiso con la acción de escribir conlleva que la acción de escribir conlleva, sea cual sea la manifestación escogida para expresarse. Siempre he creído que la premisa capital de la escritura debe entibarse sobre un sentimiento más allá de nosotros, capaz de situarnos frente a otro ser humano, un ser humano que late íntimamente en el ardor de vivir, un ser humano que se reconoce y se espeja sin ambajes en el lastimado sentir de la común naturaleza y a quien nada de lo humano le es ajeno. Solo con esta virtualidad solidaria de introspección y descubrimiento es posible crear
y que el objeto de la creación transmita emociones universales, proclives a derruir fronteras y erradicar prejuicios. Después adviene el don casi sagrado de plasmar con lucidez y transparencia las emociones que empapan el espíritu. Ese dominio indómito donde la imaginación se dilata y es preciso domar a fuerza de iluminación, sutileza y pasiones sin límites. Su último libro, Tiempo de espera, significa el regreso a los orígenes, los intangibles recuerdos de la infancia, el eco clásico de nuestra herencia mítica, la inagotable sensualidad de la lírica arábigo-andaluza, uncidos por el sigilo del temblor y el clamor del misterio. La palabra poética de José Sarria, recamada de luz, sazonada de autenticidad y abonada en la fecundidad de la emoción, me evoca la sentencia de Cicerón cuando afirmaba que solo el buen vino mejora con el tiempo. Si pudiera resumirse en una sola voz, tiempo de espera, no me cabe la menor duda, sería totalidad. La visión del mundo como un todo en que nada es posible si no asumimos con solidaria conciencia nuestra legítima y feble identidad. Pero hoy no viene a mostrar el acendrado sentir de su poesía, habrá ocasión, sino a hablarnos de un asunto que conoce muy bien. Por la singular relevancia de sus investigaciones tendentes a recuperar el legado de la literatura sefardí, podría considerarse el crítico español más acreditado para hablar de la neoliteratura española en el Magreb, tema en el que es indiscutible especialista, siendo coautor de una de las más destacadas antologías actuales sobre este fenómeno. Título: Calle del Agua, Antología Contemporánea de Literatura Hispano-Magrebí, editado por SIAL. Y asimismo, coeditor del volumen La Frontera Líquida, Estudios sobre Literatura Hispano-Magrebí, editado por la prestigiosa editorial valenciana Tirán Humanidades. Y acabo. Experto investigador de la literatura hispano-magrebí, ha sido ponente sobre esta materia en muchas universidades españolas, en Marruecos, en Túnez y en los Institutos Cervantes de Marruecos y Túnez y en los cursos de verano de la Universidad Internacional de Andalucía. Director de la revista digital Hispanismo del Magreb y jefe de redacción de la revista intercultural Dos Orillas, editada en Algeciras, su obra ha sido materia de estudio en la Universidad de Fez. Presidente de la asociación Children of the World, no sé cómo lo habrá pronunciado, que ha mantenido la Casa d'Artica de acogida de niñas en Tánger durante 15 años y presidente de la recentísima Asociación de Amistad Andaluza-Marroquí, Foro ANRAS, dejo paso al nuevo académico para que pronuncie su discurso de entrada en esta, nuestra Real Academia, y ya también suya, con el título La palabra iluminada, la literatura hispano-magrebí desde sus inicios hasta las más jóvenes generaciones. No creo que nadie pueda explicarlo mejor, no solo por su alto nivel de conocimiento, sino también por la belleza formal en su transmisión. Fraterno amigo, tuya es la palabra. Muy buenas tardes a todas y a todos. Antes de comenzar a leerles mi discurso de entrada en la Real Academia, quiero dar las gracias públicamente a todo el cuerpo académico de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara, de Écija, y en su nombre a la ilustrísima señora doña Concepción Ortega, Conchita para los amigos, presidenta de esta Real Academia, por haber hecho posible mi incorporación a esta noble casa del saber y del conocimiento, y por supuesto a los miembros que habían propuesto mi candidatura. También y muy especialmente quiero dar las gracias, como habían visto, a mi extraordinario amigo y hermano Manuel Gaete,
por su avisada amistad y por estas, ya ven, excesivas y más que generosas palabras de presentación. Y a todas y a todos los presentes por acompañarme en esta tarde tan especial para mí, mis hermanos, cuñadas, compañeros de trabajo, compañeros del noble arte de los escribidores, amigas y amigos, público en general, muchas gracias. Se dice que detrás de todo hombre hay una gran mujer, y discrepo absolutamente de ello, ya que la realidad es que detrás de toda gran mujer hay un hombre que intenta estar a la altura. Y es por esto que me van a permitir que dedique unas muy especiales palabras de agradecimiento a mi esposa, Larisa, por ser una leal y extraordinaria compañera de viaje. Tú y yo sabemos, Larisa, que sin tu soporte, sin tu permanente cuidado, sin tu atención y sin tu protección y amor, pues esto no hubiera sido posible. Así que por eso este reconocimiento, querida Larisa, es mucho más tuyo que mío. Y como ha dicho Manuel Gaete, les quiero hablar de algo que creo que conozco y que he querido denominar muy brevemente y sucintamente bajo el título de la palabra iluminada, la literatura hispano-magrebí, desde sus inicios hasta las jóvenes generaciones. La historia se ha encargado de legitimar los estados y sus fronteras, pero existe un territorio que une a las mujeres y a los hombres mucho más allá de las delimitaciones políticas o naturales. Esta región, que trasciende a la geografía o al derecho internacional, es el denominado continente sentimental, aquel en el que se encuentran, entrecruzan e hibridan culturas, lenguas o creencias. Y es lo que ocurre en la demarcación de esa frontera imaginaria que inicia el recorrido aquí, en Andalucía, para navegar a través del estrecho de Gibraltar hasta alcanzar la región septentrional africana. Una región, la norteafricana, tan desconocida para los habitantes peninsulares en su tendencia secular por ignorar a la otra orilla, que el ex embajador de España en Marruecos y Túnez, Alfonso de la Serna, hablaba de ese lejano Magreb de ahí enfrente. Ese emplazamiento de historias comunes amalgamado por lo bereber, lo hispano-visigodo, lo árabe, lo sefardí y lo andalusí ha constituido a lo largo de la historia un fundante marco incomparable, lleno de valor, un crisol multicultural que ha sabido germinar de manera proteica en conocimientos tan dispares como la ciencia, la filosofía o la literatura. Un territorio que en lo creativo no conoce de límites o separaciones, donde, según los postulados del escritor hispano-magrebí Farid Othman Bentrias Ramos, la cultura y no la nacionalidad conforman el ser literario de la obra. Pero nuestro discurso expurgador del pasado, del que habla González Ferrín y que pretendió presentar a España durante demasiadas décadas como rubia y de ojos azules, en una sesgada visión que equivalía a europeizarse bajo el freudiano síndrome que nos aqueja, de matar al padre, olvidaba y se alejaba de aquel otro tiempo áureo cuando fuimos árabes. Pensar que escritores como los sefardíes Isaac Laredo, Moisés Garzón Serfati o León Cohen Mesonero, los españoles trasterrados Ramón Buenaventura, Rafael de Cózar o Pilar Quirosa Seiruce, los andaluces Federico García Lorca, Rafael Alberti, Pilar Paz Pasamar, Mariluz Escribano o Pablo García Baena, o los marroquíes Mohammad Sabah, Abdelaziz Bilou, Abdelatif Lahabi, Abdelkrim Tabal, Tahar Benyelum, Mohamed Ashari, Mohamed Benis, Turia Majulin, Waf Al-Amrani o Widat Ben Musa son sencillamente autores de una y otra orilla de manera estanca, hermética e incontaminada. Es
no alcanzar a entender la dimensión de lo que viene ocurriendo en esa matria sentimental a la que eludía y que abraza y abarca el mítico mar de Alborán y que se identifica con las actuales demarcaciones políticas de Marruecos y Andalucía. Lo sucedido en materia lingüística y literaria en el marco geográfico que se expande en torno al estrecho de Gibraltar no es un acontecimiento aislado o único, pues los fenómenos de las lenguas fronterizas se han generado a lo largo de la historia en los espacios compartidos, lugares donde los procesos continuos de biculturalismo, bilingüismo, se desarrollan con absoluta normalidad, como ha ocurrido con la literatura fronteriza mexicana, escrita en inglés, con la literatura inglesa de la Irlanda de James Joyce o Samuel Beckett, con la literatura inglesa en las Antillas, con el alemán en la Praga de Franz Kafka, o con la poesía hispano-camerunesa o hispano-guineana, por poner solo algunos de estos ejemplos ilustrativos. Ese magma inconmensurable de lugares, personajes, historias y sentimientos compartidos ha sido, por ejemplo, el material creativo que han sabido emplear escritores como Tahar Ben-Jelloun, el autor marroquí de mayor trascendencia en Europa, premio Goncourt, que regresa cada año a Tánger, a su Tánger natal, a la mítica librería des Colons, en un intento de reencontrarse con el desaparecido Mohamed Choukri, símbolo de resiliencia a partir de su inmarcesible novela El pan a secas, y emblemático anfitrión de la Tánger internacional que supo recibir a la pléyade de escritores y artistas de la generación Beat, Paul Bowles, su esposa Jane, Tennessee Williams o William Burroughs, entre otros, que erigieron a Tánger como oasis de lo imposible. Todos ellos, unos y otros, desde Ángel Vázquez, allá por los años 60 y 70, con su novela La vida perra de Juanita Narboni, hasta los más escritores jóvenes como Antonio Lozano o Sergio Barce, han pretendido, han intentado describir un tiempo en tránsito, anudar una época, unas personas, sus esperanzas, sus anhelos, sus frustraciones, en un marco tan inestable, tan movedizo como es el de las fronteras y los espacios compartidos. Como ya he venido escribiendo desde hace casi 20 años, en el siglo XX y en el recién estrenado XXI, han sido protagonistas de uno de los acontecimientos literarios más singulares desarrollados en el ámbito de la literatura española, un hecho prácticamente desconocido en la península, como es el nacimiento, en un espacio común de la frontera, de una neoliteratura llevada a cabo por autores de origen magrebí y cuya lengua de creación es el español, de manera directa, sin traducción intermedia. Una literatura que se catalogó en los primeros momentos como literatura marroquí en lengua española y que algunos, Manuel Gaete y quien les habla entre ellos, convenimos en denominar como, en la antología Calle del Agua, como de literatura hispano-magrebí. Sobre esta experiencia literaria se expresaba el arabista hispanista Rodolfo Gin Benumella en la introducción de esta antología en los siguientes términos. Varias veces he tenido la ocasión de escribir sobre la literatura, o si se prefiere, la relativamente reciente escritura marroquí y magrebí en general en lengua española, una de las grandes novedades en el hispanismo mundial de los últimos 30 años. Novedad porque en ninguno de los hispanismos mundiales, excepto por supuesto en los hispanos, se produce una literatura en español paralela a la propia en cada lengua de cada país. En la ponencia que el propio Rodolfo Gil Grimau imparte en el año 1998 en el primer coloquio internacional sobre escritura marroquí en lengua española organizado por la Universidad de Fez, ponencia que luego fue ampliada en uno de sus capítulos del libro La frontera sur del Andalus, encontramos desarrollada una muy interesante hipótesis acerca de la mismidad magrebí, como explicación trascendente de este hecho literario, pues en ese amplio emplazamiento el espacio peninsular español posee allí una posición geográfica privilegiada como cruce de caminos, enclave de encuentro de culturas que ha propiciado que el castellano se convierta en Marruecos
en una lengua compartida, haciendo del español no una lengua extraña, sino un idioma vernáculo con siglos de presencia, y no solo en Marruecos, sino en Argelia y en Túnez. Algo, esto hago inciso, no va a aparecer en el discurso, algo que nuestros políticos en su torpeza secular no han sabido jamás aprovechar. Como ya hemos avanzado, este fenómeno de la literatura hispano-magrebí no se produce por generación espontánea, sino que obedece al continuo fluir de relaciones intersociales que se desarrollan secularmente entre ambas orillas. Un recorrido a lo largo de muchos siglos que ha servido para convertir el español en una lengua que no conlleva para ellos riesgo de aculturación, al haber superado tal amenaza debido a los procesos históricos de permeabilidad lingüística. Efectivamente, la herencia hispana permanece entre las comunidades magrebíes descendientes de las emigraciones moriscas llevadas a cabo tras los diferentes edictos de expulsión de Felipe III entre los años 1609 a 1613. Esa filiación sanguínea y la tradición lingüística recibida, que se traduce en infinidad de formas dialectales árabes singulares, hacen arraigar el fenómeno de lo hispano-andalusí en la región norteafricana. Aquí, y solo aquí, florece una matria, una región sentimental que trasciende las fronteras, un territorio creativo sincrético, híbrido y mestizado, que ofrece al escritor un marco de incomparable valor que muchos autores han sabido llevar a sus textos, donde lo marroquí se hace hispano o lo hispano alcanza a magrebizarse, entre quienes han propiciado la asimilación del idioma castellano en su obra creativa, de tal forma que pueden responder perfectamente a su cosmovisión y a la propia vocación artística, pues el idioma no significa para ellos ningún obstáculo, al contrario, se redimensiona al adaptarse a la singularidad de quien escribe sujeto a su personal jerarquía mental. Una escritura, decía Grimau, que por hispánica no deja de ser marroquí o magrebí, de contenido árabe o arabizado, actual, inquieta e incluso lingüísticamente dialéctica. El protectorado español en Marruecos proporcionó la introducción generalizada del habla española en diferentes aspectos de la cotidianidad magrebí, y ello supuso el reencuentro con ese sentido de la mismidad citado hasta alcanzar las que algunos sienten como sus propias raíces más ancestrales y que se filian en un territorio mental y emocional en el que pervive la voz de los poetas andalusíes como el cordobés Ben Mukadem de Cabra, creador de la Muasaj andalusí, Ibn Hans, autor de la obra clásica El collar de la paloma, del que este año se cumplen 1000 años, Ibn Kuzmán, el gran maestro del Segel andalusí, del sevillano Al-Mutamid, de los también cordobeses Ibn Saidún y de la princesa Gualada, del pensamiento de Ibn Baya, de Abenpace, de Zaragoza, del cordobés Ibn Rus, nuestro Averroes, el más grande comentarista de Aristóteles, o del gran pensador murciano Ibn Arabi, maestro de los maestros y precursor 3 siglos antes del pensamiento humanista que aflorará en la Europa del Renacimiento. Les invito a mirar por un momento el gran cuadro La Escuela de Atenas, de Rafael. Y allí, entre los grandes pensadores, Rafael pinta a Averroes. Ese contacto con el español durante la época del protectorado dio lugar a un hispanismo que ya existía en el ánimo y en el corazón de muchos marroquíes y que llegaron a canalizar gracias al soporte académico que hallaron en los centros docentes, generando gran cantidad de textos en castellano de carácter investigador y creativo y que conforman la caudalosa literatura hispano-magrebí de la cual en la península nos hemos mantenido absolutamente al margen. Pero ese hispanismo fundante y germinativo que surge en Marruecos quedó aislado con motivo del proceso independentista del país en el año 1956, manteniéndose solamente viva la llama de esta neoliteratura
hasta la década de los años 90, gracias a la gran labor universitaria. A partir del año 90, y hasta el momento presente, la literatura hispano-magrebí va a experimentar el periodo de mayor esplendor y auge editorial hasta entonces conocido. Tras el poemario Lo que he pintado en blanco a media luz de Jalil Tribak, El despertar de los leones de Abdelkarir Huarache, Voz del alma y voz delirante de Moisés Garzón Serfati, y La llave y otros relatos del gran Mohamed Chakor, el listado de libros publicados en Marruecos como en España se eleva ya a más de 100 textos, consolidando un fenómeno literario cuya realidad es un hecho incontestable y cuya garantía de continuidad en Marruecos representa la actual generación de creadores allí en Marruecos contemporáneos, como Karim Atoufali, Aziz Tazi, Abderrahman El Fati, Ahmed Megara, Larbi El Harti, Mohamed Boussef Rekab, Mohamed Lakshiri, Said Jadidi, Mohamed Akalai, Mufid Atimou, Ahmed Ubali, Mohamed Toufali, Nisrin Inlarbi, Aziz Amahyur, Hanan Rais, Suad Abdellah Warid, Farid Olman Ventre Ramos, Nayat Sheikh o Mustafa Busfeja García, entre otros. El concepto de autor trasterrado fue definido y conceptualizado por primera vez por el pensador español José Gaos en sus obras Confesiones profesionales y en Filosofía mexicana de nuestros días. El término tradicional de desterrado, como simbolización de aquella persona que ha sido obligada a alejarse, a abandonar su país para encontrar refugio y asilo en otro diferente, conlleva una singular carga de dolor, pues es consecuencia de un desarraigo impuesto y coercitivo. Frente a este concepto, José Gaos, que había sido uno de los exiliados españoles en México, aportaría el neologismo del trasterrado como alejamiento de una patria que no va acompañado exclusivamente de una experiencia traumática, sino que alberga la posibilidad de un futuro esperanzador. Y así lo señalaba el propio Gaos. Dice, y queriendo expresar cómo no me sentía en México desterrado, se me vino a las mientes y a la voz la palabra trasterrado, que sin duda quedó ajustada a la idea que había querido expresar con sinceridad. Ser trasterrado no implica dejar la tierra patria, la de origen, por una tierra extranjera, la de destino. Me refiero a aquel que se ha trasladado dentro de su propia patria. Para Gaos, las patrias no consistían en territorios ocupados por poblaciones, sino en espíritus con interpenetraciones históricas por encima de las fronteras territoriales. Y he querido traer aquí a colación esta nueva dimensión de la frontera porque es en ese marco donde están apareciendo los nuevos autores de la literatura hispano-magrebí, dentro de la que considero como tercera etapa de esta neoliteratura y que o bien forman parte de la segunda generación de emigrantes, hijos de aquellos magrebíes que viajaron hasta España, o bien han hecho ese exilio voluntario en un intento de mejorar sus condiciones de vida, estableciendo en destino aquí su nuevo hogar. En un caso o en otro nos parecía que el término de trasterrado utilizado por José Gaos se acomodaba perfectamente a esta nueva generación de escritores en quienes la expatriación, pues ya no escriben desde Marruecos, sino ya estando en España, y su sentimiento doliente ha sido superado, alcanzando a sentirse empatriados en cuanto que han interpretado que el nuevo espacio de destino no significa un lugar hostil, alienante o antagonista, sino una suerte de continuación del anterior, de origen natural y personal. En ese nuevo marco referencial, tanto físico como mental, es donde se incardina la obra de los jóvenes y más recientes autores de la literatura hispano-magrebí, a los que quiero dedicar ya estas últimas palabras, pues ellos son herederos de aquellos otros que iniciaron ese camino de la literatura magrebí escrita en español durante las primeras décadas del siglo pasado y que ha llegado hasta nuestras puertas, hasta las puertas del nuevo siglo, de la mano de los escritores a los que hemos aludido con anterioridad.
La nueva generación de escritores hispano-magrebíes, y que denomino como escritores trasterrados, la componen, de momento, Saida Hamido, nacida en Tarrasa en el año 72, Saida El Kadawi, nacido en Nador en el año 75, Laila Carrús, nacida en Nador en el 77, Nayat El Hachmi, nacida también en Nador en el 79, Lamia El Amrani, tetuaní, del año 80, Yusef Temsamani, nacido en Alcázar Quibir en el 81, Mohamed El Morabet, nacido en Alucemas en el 83, Meriem El Mehdati, nacida en Rabat en el 91, y Suher El Bakali Marbellí, nacido en el 91. Todos ellos o bien nacieron en Marruecos o son hijos de la emigración. Todos residen ya en España y es aquí donde han desarrollado íntegramente su obra escrita en español o algunos de ellos en catalán. El eje transversal de los textos de estos autores se compone esencialmente de dos ideas que emergen continuamente en su obra: la historia de la emigración magrebí, marroquí en este caso, y la problemática de la identidad. Vivir en paralelo dos mundos diferentes, el choque de esos dos mundos, el recibido de los padres, la tradición y el que ellos viven en su nuevo entorno. La mirada que se les hace poliédrica a través del sentido de los valores compartidos o no, serán elementos esenciales de la aportación creacional de estos jóvenes autores. Una problemática identitaria muy acentuada que no conflictiva con el entorno, sino que se vive en su interior y que emerge desde las experiencias vividas en mundos distintos, pero compartidos. El mental que se dimensiona desde la lejanía y el material que impone la migración bajo el componente común del viaje del destierro. Todo ello se eleva sin duda como elemento axial en sus libros, al abrigo del intento por restablecer ese orden perdido, por recomponer una personalidad híbrida tal y como lo ha señalado el propio Said El Kadawi en su reciente novela titulada No, cuando escribe: allá va otra parte de la tragedia. Yo ya no pertenezco al mundo que puebla la cabeza de mis padres. Quizás si mis padres vivieran en Marruecos, me mirarían con los ojos de unas personas ancianas que ya no comprenden el mundo contemporáneo. En cambio, al vivir aquí, me miran como un extraño, como alguien que ha cambiado de bando. Sienten que tienen a un hijo extranjero. Dicho con toda gravedad, la identidad que nos han inculcado es un embuste ideológico. Somos una mentira, una ficción o una medio verdad velada. Así también lo expresaba la propia Nayat El Hachmi en su conferencia con motivo de la inauguración de la Feria del Libro de Palma en el año 2016. El traslado de nuestra familia de una zona rural del norte de Marruecos a una ciudad media del interior de Cataluña fue decisivo en mi obra. Mi necesidad de escribir nace en parte de esta historia inmigratoria, pero también porque vivir en mundos diferentes desarrolla un músculo muy particular que es el de aprender a mirar las cosas desde más de un punto de vista, el de comparar continuamente los sistemas de valores y el intentar entender siempre los posicionamientos opuestos, así como identificar los elementos comunes que pueden resultar universales. Sin embargo, las más recientes obras, como las de Saida Hamido, Mohamed El Morabet y sobre todo la de la joven Meriem El Mehdati y los poemas de Lamia El Amrani o Suher El Bakali, transitan ya hacia una literatura sin amarres y sin anclajes, vinculados con el componente identitario territorial, pues a ellos lo que les interesa es narrar, imaginar, contar o soñar, crear su propio universo, su mundo imaginario, es decir, hacer literatura. Al tener todos estos autores conciencia de una literatura compartida, esto hace que sus obras sean tan magrebíes como españolas, o como diría Blas Infante, tan andalusíes como andaluzas. Desde el momento exacto en que el español se mestiza, se criolliza y se sincretiza, constituyendo
al establecimiento de un crisol multicultural que tiene al español como palabra iluminada, participando estos autores en ensanchar desde una lengua común los horizontes creativos contemporáneos, haciendo de la literatura hispano-magrebí el lugar de destino de aquel español que comenzó siendo lengua mozárabe, dilatado por el fértil ladino y la aljamía morisca, desde el encuentro de sentimientos, lenguas y culturas, el milagroso camino de la hibridación y el mestizaje, desde esa calmada visión que nos aportó el periodista y antropólogo italiano Attilio Gaudio en su célebre artículo Norte de Marruecos, ciudades andalusíes y montañas bereberes. La proyección de aquella iniciática y balbuceante neoliteratura cuya alfaguara emerge bajo los primeros esbozos del incipiente colonialismo africanista español, como corolario de una extensísima historia común compartida en ese territorio sentimental que acampa a ambas orillas del estrecho de Gibraltar y que fertiliza con el protectorado español desde las revistas Almotamid y Ketama, con los pioneros de aquella nueva vertiente de la literatura en español como Muhammad ibn Hasid Hakim, Garzón Serfati, Warashi, Hatib, Amin Aloh, Ahmed Meknasi, Abderrahim Jebbour, Mohamed Ben Abdillah, Tensamani, Alfred Bustani, Driss Yuri, Mohamed Larbi, Mohamed Bennani o Driss El-Jai, hoy fertiliza y arraiga en una fecunda pléyade de escritores que componen la ferviente y nueva generación de autores de literatura hispano-magrebí, quienes se enfrentan y contemplan el mundo, reinterpretándolo desde su magrebidad, desde su armónico sincretismo, para instaurar, para elevar un espacio común en lo literario y también en lo personal, donde asistimos, gracias a su acendrada literatura, al prodigio de descubrir, al fin, lo magrebí incrustado de regreso en lo hispano. Muchas gracias. Pues este prolongado aplauso nos confirma esta magnífica conferencia que acabamos de oír y este mundo por descubrir en la literatura hispano-magrebí, en el que estamos aprendiendo poco a poco, pero que seguiremos indagando. Es un orgullo para la Academia el ingreso de este académico. Es un orgullo que haya sido presentado por nuestro académico correspondiente Manuel Gaete. Y es un orgullo haber estado aquí tanto tiempo con vosotros. Se levanta la sesión.